¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con el estudio de la estrategia. Hoy continuamos con más ejemplos del elemento estratégico, el centro abierto, en el cual vamos a estudiar la importancia de conocer este tipo especial de centro y las ideas principales que debemos aplicar cuando se nos presenta en nuestro juego. Antes de empezar, quiero que conozcan un principio muy importante, el cual dice: si puedes jugar o atacar en el centro, hazlo. Así que mi recomendación es que lo tomen en cuenta, que se lo memoricen y que traten de aplicarlo en su juego. El siguiente ejemplo, el cual vamos a empezar en este momento, es una partida entre Anand contra Deliansky, que fue jugada en Linares y la cual pues empezó de la siguiente manera: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, jugada típica de la apertura española: A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7. Si nos podemos dar cuenta, todo esto es parte de los principios fundamentales en la apertura. Como les había dicho en videos anteriores, hay tres tareas principales en la apertura: 1, el desarrollo; 2, el enroque; 3, conectar las torres, antes mover la dama. Y por lo tanto, pues en esta partida pues no es la excepción. Todos estos movimientos son de desarrollo: torre E1, B5, típica en la apertura española, alfil B3, D6, C3, para poder llevar el alfil a la casilla C2 y controlar de esta manera el centro; enroque, cumpliendo las tareas de desarrollo; H3, con el cual pues se está evitando una ligera clavada del alfil en G4 o un posible salto del caballo a G4 también. Continuando, caballo B8 es una maniobra típica que luego les voy a comenzar a explicar. D4, atacando el centro, ocupándolo; caballo en B a D7. Como les decía, pues esta maniobra de caballo se le conoce así, como maniobra. Cualquiera podría decir que está faltando a las tareas de desarrollo, pero en general, pues en esta apertura, principalmente en la apertura Breyer de la apertura española, es una maniobra típica, la cual pues realiza con caballo B8, caballo D7, el cual pues de alguna manera apoya las tareas de controlar lo que es el centro. Así que no está del todo mal para las negras, ya que es parte de la apertura. Caballo B8, D4, caballo B a D7, caballo B a D2, siempre controlando el centro; alfil B7, tratando de darle actividad y controlar pues lo que es la gran diagonal, presionando el centro, prácticamente el peón de E4, alfil C2, dándole soporte al peón de E4, torre E8, A4, tratando de presionar en el flanco de dama, para así pues poder crear lo que son debilidades; alfil F8, para darle más actividad a la torre de E8; alfil D3, presionando siempre lo que es la casilla B5, en la que habrá un futuro cambio; C6. En ese momento podríamos decir por qué las negras están faltando a uno de los principios fundamentales, que es la actividad de las piezas. Si vemos, pues el alfil que controla esta diagonal está siendo bloqueado por el peón de C6. Pero en este momento, este movimiento de peón sería el más natural para apoyar el peón de B5,
como la mejor defensa. La partida siguió caballo F1, otra maniobra, al igual que la del caballo negro. Es una maniobra de reubicación, la cual nos permite de alguna manera llevar este caballo para G3 o para G3, siempre pues controlando el centro. D5. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. En este momento se nos presenta un momento de tensión, en donde los peones se atacan entre sí. Como podéis ver pues en los diagramas, hay una tensión, el cual pues cada jugador tiene que tener o tiene que calcular de la mejor manera y tratar de encontrar el mejor momento apropiado para romper esta tensión. La partida continuó alfil G5, generando una clavada sobre el caballo hacia la dama y aparte pues terminando lo que es el desarrollo. D por E4, el negro rompe la tensión. Torre por E4, aprovechando que el caballo no puede capturar, ya que el alfil está generando una clavada sobre la dama. Alfil E7 para bloquear la clavada del alfil. Torre E2. Antes de esto también pudo haber el negro hecho este movimiento. E por D, torre por D. Y en este caso pues nos encontramos ya sobre lo que es el tema principal de esta partida, lo que es el centro abierto, en el cual pues no hay ningún peón. Y podemos observar también de que tenemos dos columnas abiertas, la columna D y la columna E, por lo cual pues el tema al centro abierto lo podemos conocer de esta manera y así pues identificarlo siempre en nuestro juego. Vamos a regresar a los movimientos principales. Después de torre por E4, alfil E7, torre E2, el negro captura en D4, el blanco recaptura con caballo. Hay que saber que no es muy bueno capturar de peón, ya que las negras con caballo en D5 nos estaría dejando un peón aislado en el centro. Aparte pues sobre una columna semiabierta desde la cual puede colocar una torre y presionar. Por lo tanto el peón aislado en D4 es una gran debilidad para el blanco. Así que por esa razón Anán recaptura de caballo para mantener una buena estructura, para no dislocar los peones. Alfil F8 para presionar o obligar a un cambio de torres. Pero en este momento Anán se da cuenta y evalúa la situación en el centro. Aquí tenemos que valorar los intercambios. En una partida pues con un centro abierto hay que reconocer el valor de cada pieza, la iniciativa, la actividad de nuestras piezas. Por lo tanto, Anán se da cuenta de que su torre es muy valiosa y que tiene pleno control de la columna D. Estamos hablando de la columna D. Si podemos ver, tenemos dos piezas centrales, aparte de la actividad de este alfil, nuestra torre y nuestra dama. Por lo tanto, podemos decir que el bando blanco tiene muy buena iniciativa. Y sabemos que si queremos usar las debilidades de nuestro oponente, debemos abrir el centro. Aparte, pues hay otras ideas. Por ejemplo, en este tipo de posiciones, la iniciativa es lo más importante
para pues poder aprovechar las debilidades de nuestro oponente. Por lo tanto decimos que Anán pues decidió no intercambiar su torre, ya que esta torre le va a servir para terminar de controlar la columna D y así pues generar una presión, generar un ataque de rayos X sobre la dama de D8. Y vamos a ver pues cómo Anán aprovecha el centro abierto y la iniciativa que en este momento tiene, la actividad de sus piezas, para atacar las debilidades del negro y así pues ganar la partida. Torre D2, dama C7 para conectar las torres, alfil F5, muy importante conocer el principio de la pieza menos activa. En este caso pues el alfil en D3 necesitaba movilizarse hacia otra casilla, en este caso la casilla F5, desde la cual pues controla muchas casillas. Por lo tanto, pues, como decíamos, en este tipo de posiciones, nuestras piezas tienen que mostrar una mayor actividad y tenemos que aprovechar el espacio que tenemos. La partida siguió C5 para darle actividad al alfil de B7, caballo F3, caballo E5, caballo por E5, torre por E5, caballo E3. Aquí pudieron haber algunos movimientos de ataque. Por ejemplo, si el blanco hacía alfil F4 tratando de atacar doble, sería malo, ya que el negro tiene dama C6 amenazando un mate y por lo tanto pues no sería bueno para el blanco, ya que estaría dejando la iniciativa, el ataque. Así que Anán se da cuenta de esto y decide mover su caballo. Las negras siguen con su plan, se abren más líneas, se intercambian algunas piezas y ahora pues, como podemos ver, las blancas tienen pleno control de la columna D, las piezas están muy activas y las negras tienen ciertas debilidades, las cuales el blanco atacará. Tiene complejos de casillas débiles. Y vamos a ver ahora pues cómo Anán aprovecha y ataca estas debilidades. La partida siguió G6 generando más debilidades en el enroque. Torre por A8. G por F5. Ahora podemos ver que cada vez se generan más debilidades en la posición. La casilla F6, la casilla H6 y aparte pues estos peones en el flanco de dama, que son blancos fáciles, son debilidades muy fáciles de atacar y el blanco pues se las arregla para seguir atacando, aprovechando pues el centro abierto, aprovechando la actividad de las piezas. Y veamos pues cómo lo desarrolla. Dama D7, atacando F5, atacando el peón en B5, generando ataques sobre el enroque del rey. Sabemos que el bando con la iniciativa tiene que alternar los planes en dos fases. Una para atacar al rey y otra para atacar las debilidades de la posición. Y es lo que Anán está haciendo en este momento. H5, caballo D5, aprovechando la iniciativa, la actividad que tienen sus piezas. Dama H6, tratando de reubicar su dama y buscar objetivos de ataque. G3, para darle libertad al rey. Torre E1, jaque. Rey H2. Aquí es muy importante saber calcular, saber dirigir los movimientos del rey, ya que si el rey hace a G2, la dama podría realizar el movimiento dama E6, tratando de quitarse toda esa presión que tiene del blanco, el cual pues lo llevaría a un juego muy equilibrado,
que no le gustaría pues al blanco. Le quitaría toda esa iniciativa, todo ese ataque. Y creo que por eso pues hay que saber mover a nuestro rey, hay que saber calcular cuáles son las siguientes amenazas. Por lo tanto, pues después de torre E1, el rey se mueve a H2. El negro trata de abrir línea, trata de ver cómo aprovecha o cómo ataca para liberarse y poder defenderse. Su dama está atada a defender el punto F8, el enroque, y se ve muy pocas posibilidades de ataque. Por lo tanto, de ahí pues la gran iniciativa que tiene el blanco. La partida continuó, caballo jaque, rey H8, caballo por F5, ganando el material de las debilidades. H por G3, jaque, caballo por G3, rey G8, dama por B5, ganando pues con mucha ventaja. Podemos ver pues que el blanco tiene 2 peones de ventaja y al negro pues le resultaría muy difícil igualar este material. Por lo tanto pues aquí el negro Beliansky se rinde y por lo tanto pues podemos ver qué tan importante es conocer este elemento estratégico como lo es el centro abierto